toca ahora el turno de uno de los dos codirectores, justamente, de esta jornada de los juristas españoles en el exilio en México. Por supuesto, Javier Díaz Reborio, quien hablará de una figura curiosa, porque así como Niceto Alcalá Zamora pues tenía una obra extensa, entre ellas las estampas procesales en la literatura española, o ese libro fantástico que tanto ha recomendado don Sergio García Ramírez, que es Proceso, Autocomposición y Autodefensa, que podría quizás sintetizar mucho del pensamiento procesal de Alcalá Zamora. La figura de la que hablará Javier se sitúa literariamente en las antípodas, porque prácticamente no dejó obra escrita. Sin embargo, todos los que lo conocieron o tomaron clase con él hablan maravillas. Se ve que era un personaje extraordinario, don Manuel Pedroso. Para explicarnos esta gran figura del exilio español en México, le doy el uso de la palabra a Javier Díaz Reborio. Muchas gracias. Encantado de volver a hablarles, en este caso, pues de esta figura de Manuel Pedroso, que yo considero que su vida en muchos aspectos pues resulta emblemática en la medida en que comparte bastantes elementos con muchos de los juristas españoles que tuvieron que exiliarse en México, aunque tiene alguna peculiaridad que, sin duda alguna, una de ellas es la que decía Miguel Carbonell, que es una obra escrita relativamente reducida. Lo primero que me gustaría destacar es que su biografía, mucho más allá de España y México, es más amplia en lo geográfico y en la cantidad de personas. Y a título de muestra, cito que asociados a su biografía aparecen lugares como Cuba, como Alemania, como Rusia también, Polonia, y grandes figuras del pensamiento jurídico-político de la época en Europa y también en México, en América, ¿no? Adolfo Posada, Carl Schmitt, Hermann Heller y otros profesores que luego mencionaré o desarrollaré algo, como Francisco Javier Conde, Alfonso Reyes, César Sepúlveda y, por supuesto, quizás el más destacado de sus discípulos, que es Carlos Fuentes, ¿verdad? Su vida, como gran parte de los juristas exiliados, pues se divide en dos etapas nítidamente diferenciadas por la guerra y la obligación del exilio. Pero aquí tenemos otra peculiaridad. Yo esta mañana hablaba de los viajes de ida y vuelta. Pues Manuel Pedroso nos presenta uno de estos viajes de ida y vuelta porque no nace en España, o mejor dicho, nace en España, pero en la ciudad española de La Habana, porque todavía Cuba formaba parte del territorio español cuando él nace. Por lo tanto, su primer viaje ya en su más tierna infancia es de La Habana a Madrid, y mucho más tarde pues le tocaría regresar a México. Obtiene la licenciatura en Derecho en la Universidad Central de Madrid en 1905, su fecha de nacimiento es 1883, y 5 años después de la licenciatura obtiene el doctorado, que en este caso tampoco sé si sería pecado de juventud o cómo decirlo, pero aunque está considerado como una gran figura del derecho político, su doctorado tiene una temática de derecho romano, las interpolaciones y los papiros en el estudio del derecho romano. Más adelante su carrera avanza y obtiene la cátedra, ahora ya sí, de derecho. El nombre que tenía en la época era Derecho Político Español comparado con el extranjero, y la obtiene en Sevilla en el año 1927. En todo este periodo desarrolla, además de su actividad universitaria o académica, gran cantidad de actividades vinculadas con la política. Había estado vinculado al Partido Socialista Obrero Español, pero en 1921 lo abandona temporalmente para constituir el Partido Comunista Obrero Español, se declara partidario de la Tercera Internacional y luego más tarde, ya en la Segunda República, vuelve al Partido Socialista. Y luego tiene en este periodo una intensa actividad diplomática. Va a ser delegado en la Sociedad de Naciones, por ejemplo, y va a tener distintos cargos diplomáticos. Como constitucionalista, pues me gusta destacar dos hechos muy importantes ya durante la Segunda República. En la Segunda República él había obtenido la cátedra, como he dicho, en 1927, pero a partir de 1931, digamos que la actividad política institucional va a ocupar todo el protagonismo. Hay dos hechos, como digo, muy importantes. Primero, que es una de las personas que participa en la Comisión Jurídica Asesora que elaboró el anteproyecto de Constitución de 1931. Como todo el mundo sabe, o por lo menos en España, la Constitución
Constitución de 1931 es uno de los antecedentes pues, más inmediatos de nuestra Constitución de 1978, en muchos aspectos y más relevantes. Pues él participó en esta elaboración y luego fue vocal suplente, aunque creo que no tuvo que intervenir demasiado, del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República. El propio tribunal, aunque era relativamente pionero, el tercero en el mundo después de Checoslovaquia y de Austria, pero sin embargo tuvo una vida muy efímera, pero bueno, cabe destacar que él fue vocal suplente. Y en su actividad política se presenta a las elecciones por Ceuta. Lo que pasa que él, cuando Cuba se independiza, había que elegir una ciudad española de donde uno decía yo soy de aquí, y entonces él había elegido Ceuta y luego se presenta por Ceuta en 1933, no obtiene el acta de diputado, no es elegido, pero en 1936 vuelve a presentarse por la circunscripción de Ceuta y ahí ya se iba a obtener ese escaño de diputado. En el momento en que estalla la guerra civil, él empieza a ocupar una serie de cargos diplomáticos para la República en Varsovia, en Moscú, en algunos otros lugares, y a partir de ahí, o sea, paralelamente, se le abre un expediente en el Tribunal de Responsabilidades Políticas, donde va a ser apartado de su cátedra de Sevilla. Por cierto, este expediente, después de la guerra, durante el franquismo, se mantuvo abierto mucho tiempo, declarado en rebeldía, y no se cierra hasta 1960, que ya había fallecido Manuel Pedroso, porque falleció en 1958. Bien, la segunda parte de su vida es cuando, precisamente a partir de la guerra civil, él es nombrado embajador en Caracas, y de camino a Caracas, claro, ya no había república, él en México decide, aquí me quedo. Y entonces ahí fue donde pasa toda la segunda parte de su vida. Él mismo dice, me acogí gustoso, debo a la suerte y a la hospitalidad de México el haber podido continuar en este país mi interrumpida vocación universitaria. Lo dice en su currículum vitae, y verdaderamente toda esta segunda parte, a diferencia de la primera, que es mucho más variada, con muchas otras actividades, ya se centra en la academia, se centra en la universidad. Aquí tengo que mencionar, aunque ya lo había dicho antes, a Alfonso Reyes, porque Alfonso Reyes es el que le invita a la Casa de España, entonces llamada Casa de España y hoy Colegio de México, donde va a ser acogido. Más tarde va a pasar a la Facultad de Derecho de la UNAM, donde va a desarrollar diversas cátedras, Teoría del Estado, Derecho Internacional Público, y además él mismo va a fundar el Seminario de Derecho Público. Bien, a partir de aquí, en toda esta segunda parte, pues genera una obra académica reducida pero importante, tan reducida para lo que es un catedrático o un académico de su nivel, que en un solo volumen, ahora recientemente, en 2015, han sido recopilados todos sus trabajos. La prevención de la guerra, que era de 1943, La aventura del hombre natural y civil, que se había publicado en 1976, y dos libros que habían quedado inéditos, Derecho Internacional Público y La relación entre derecho y Estado y la idea de soberanía. ¿Por qué esta escasez de publicaciones? Por un lado, nos cuentan que tenía mucha timidez para escribir, como que no se atrevía demasiado. Por otro lado, la guerra civil, él lo cuenta en su currículum, hace perder determinados manuscritos. A mí me hubiera encantado que hoy pudiéramos hablar de un tratado de derecho constitucional comparado que tenía medio escrito y donde él mismo pues, confiesa que con los avatares de la guerra se pierde todo el material, por lo tanto pues, nunca ha llegado a ser conocido. Otro motivo por el que escribió relativamente poco es porque tradujo mucho. Él dominaba perfectamente, él mismo dice, como mi lengua materna, el alemán y el francés, y leía y escribía muy correctamente el inglés y otros idiomas. Bueno, pues tradujo El Capital de Carlos Marx, Las ideas políticas contemporáneas de Hermann Heller, Economía y política agraria de Widomzinski, El estado de los soviets, La sociología del renacimiento de Alfred von Martin. Y esto, pues naturalmente, como todo el mundo puede comprender, lleva bastante tiempo cuando se hace de una manera rigurosa y escrupulosa. Pero además de todo esto, quiero decir que aunque su obra fuera relativamente escasa, pero importante, su magisterio fue enorme. Todos los discípulos pues le recuerdan. Luego también tiene una gran faceta de divulgador, aparte de esta de traductor, y es que el Fondo de Cultura Económica le encomienda la dirección de la serie Biblioteca de Ciencias Políticas, con lo cual, a partir de aquí, pues gran cantidad de obras van a ver la luz. Y pues su huella está en muchos de sus discípulos. Seguramente
los presentes que vienen de México, pues casi todos estos nombres los van a conocer, ¿no? César Sepúlveda, Aurora Arnaiz Amigo, Miguel Alemán Velasco, Víctor Flores Olea o, por supuesto, como he dicho antes, Carlos Fuentes. Pero dejó un discípulo español que era su auxiliar en Sevilla, que tiene una vida muy curiosa. Lo que pasa es que no me puedo extender, pero puedo decir que es Francisco Javier Conde, que inicialmente van a intentar depurarle como él, pero no sé qué tipo de influencia tendría, que suspenden el expediente y luego fue uno de los grandes teóricos que, bueno, pues estuvo más o menos avalando o implicado, estuvo en España, ¿no? Durante todo el régimen franquista. Tiene una obra importante, Francisco Javier Conde, pero bueno, no exenta de polémica por esa posible implicación. Y no me quiero extender mucho más, sino pues algunos apuntes sobre lo que nos cuentan estos discípulos sobre su carácter, sobre su amabilidad, sobre su generosidad con todos ellos. Los recibía en su casa, más allá de su horario, en muchas ocasiones siempre estaba dispuesto al debate sobre cuestiones jurídicas. Algunos de ellos le definen como un hombre del Renacimiento, dicen, porque tenía gran cantidad de facetas en su vida. Y nos dice Romo Michaut, que hace una de las semblanzas que más me ha gustado, dice: cuentan quienes le trataron de cerca que su sentido del humor era algo grueso, es decir, muy a la española. Yo esta frase no la he entendido, algún mexicano que nos lo explique lo que quiere decir eso, pero bueno, como justo 2 líneas antes dice que era un caballero, que era un gentleman, pues supongo que esto puede tener entendimientos más o menos ambiguos según el caso. Lo que sí parece, sin duda alguna, es que era una persona de gran finura, de gran sensibilidad y un verdadero amante de la academia, que vio su vida truncada por la guerra civil y que dejó, pues, pocos discípulos en España, pero alguno significativamente llamativo, y desde luego muchos en México, ¿no? Pedroso, o sea, México ayudó a Pedroso, antes hablábamos de la condición de patria de acogida de tantos juristas, pero yo creo que también Pedroso pues contribuyó a la formación de generaciones de juristas e incluso de algunos literatos, como he mencionado, y de intelectuales en México. Bueno, creo que más o menos me he ceñido al tiempo. Gracias. Muchas gracias al profesor Javier Díaz Reborio. Y efectivamente hay testimonios, muchos de nosotros nos